Pues yo soy Paco Mellado y soy profesor de acupuntura y os voy a presentar el curso de acupuntura y los diferentes talleres y seminarios que vamos a hacer asociados. ¿Vale? Tenemos para estudiar en esta escuela básicamente dos grupos, ¿no? Tenemos el curso de acupuntura, es un curso largo, un curso en el que nosotros entramos dentro de la filosofía de la medicina tradicional china, comprendemos cuáles son sus postulados, cuál es su paradigma, comprendemos toda la filosofía, pero yo me planteé un reto y era el conseguir poder explicar los efectos de la acupuntura a través de otro lenguaje, ¿no? Del lenguaje que hablamos los occidentales, algo más hablado desde el punto de vista más científico. Es decir, nosotros cuando estudiamos acupuntura, cuando estudiamos la medicina tradicional china, nos hablan de unos canales, unos meridianos por el que fluye una energía, donde hay unos puntos en el que se puede influir desde ellos, a través de esa energía, y esa energía es la que realiza todos los procesos fisiológicos. Mientras esa energía esté en óptimas condiciones, ni esté en exceso ni en deficiencia, no esté bloqueada, permanece la salud. Cuando enfermamos es porque hay algún defecto en el movimiento de esa energía. Los chinos, antiguamente, pensar que la medicina tradicional china empezó a fundamentarse hace más de 3.000, 4.000 años, no tenían los métodos, no disponían de los métodos suficientes como para poder comprender cómo era el cuerpo humano por dentro. Podían hacer disecciones, pero claro, no podían ver de una manera muy pormenorizada cómo estaban formados los órganos, solamente a grandes rasgos. Por lo tanto, ellos no podían comprender de una manera tan específica como hacemos ahora, por ejemplo, cuál es el sistema del sistema nervioso, ¿no? Que hay unos nervios que conectan todas las partes del cuerpo. No podían verlo, pero sin embargo sí que comprendieron enseguida que todas las partes del cuerpo estaban conectadas las unas con las otras. ¿De qué manera lo explicaban? Si ellos se daban cuenta que cuando una persona sufría dolor, por ejemplo en un accidente y se rompía el brazo, había puntos cercanos a esa zona que masajeándolos, tocándolos, palpándolos, minimizaban la sensación de dolor, comprendían que esas zonas estaban conectadas de alguna manera. No sabían que estaban conectadas a través del sistema nervioso, pero ellos desarrollaron una teoría, la teoría de los meridianos. Actualmente, aunque se están haciendo esfuerzos para comprobar a ver si es verdad que hay unas líneas por las que circula la energía, quizá no están teniendo demasiado éxito en verificarlo, pero sin embargo sí que se han dado cuenta de que los puntos de acupuntura que los chinos habían descubierto a base de la experimentación y de la observación, sí que se han dado cuenta que tienen una anatomía específica. Es decir, hay diferencias entre un punto de acupuntura y un punto cualquiera del cuerpo. Sí hay algo, ¿vale? No es cuestión de creer que si la medicina tradicional china me dice que pincho aquí, pues yo pincho aquí y ya está, sin más, ¿no? Hay una anatomía específica. En esos puntos de acupuntura se acumulan más vasos sanguíneos, se acumulan más capilares nerviosos, por lo tanto sí son específicos, sí hay algo que los puede, que determina que hay algo diferente. Por lo tanto, lo que a mí me gusta es que nosotros podamos ver las dos vertientes, ¿vale? Que nos centremos en la filosofía de la medicina tradicional china, pero que no perdamos de vista el punto de vista más científico, ¿no? Más cercano a la ciencia, que podamos estudiar la anatomía, la fisiología del cuerpo humano, que podamos ver cuál es la anatomía de los puntos de acupuntura, el por qué los meridianos, ¿no? El por qué las zonas están conectadas las unas con las otras, ¿vale? Que podamos dar una explicación con tantos objetivos, que no sea solamente me duele la espalda, pincha este punto, no, que tenga un porqué, que el alumno pueda comprender por qué sucede eso. Al final, la acupuntura tiene que convertirse en un sistema de pensamiento lógico. Yo cuando empecé a estudiar acupuntura a mí esto me resultaba muy difícil porque bueno, las cosas han ido evolucionando con el tiempo, pero a mí me resultó más complicado porque yo al principio no llegué a comprender bien este sistema. Es decir, a mí me decían que había unos meridianos y tal y que había que pinchar un punto de acupuntura para conseguir este efecto y otro punto de acupuntura para conseguir este otro efecto. ¿Vale? Con el tiempo, con la experiencia, a través de más medios de formación, yo me he dado cuenta que la acupuntura al final se convierte en un sistema lógico. No es un sistema en el que yo tenga que memorizar. No, al final se convierte en un sistema lógico de pensamiento, en el que yo veo a un cliente a través de la observación de los métodos de diagnóstico, sé qué tipo de problema tiene, qué tipo de desequilibrio tiene, y eso inmediatamente me lleva a saber qué es lo que tengo que hacer, cuál es el fenómeno terapéutico que tengo que utilizar.
pero se convierte en lógico, ¿vale? Mucha gente dice, no, es que en la acupuntura hay que memorizar muchos puntos de acupuntura. No es verdad, ¿vale? Por lo menos desde mi punto de vista no lo es. No es cuestión de memorizar puntos de acupuntura, es cuestión de deducirlos de una manera lógica. Y eso se consigue, ¿vale? Lo cual quita mucho peso de encima a los alumnos, ¿verdad? ¿Vale? Porque ya no es cuestión de cuando te ponen un atlas de acupuntura delante y dices, pero si solamente en los principales hay 364, 365 puntos, ¿cómo voy a acordarme de todos ellos? ¿Vale? Eso solamente los principales, pero hay muchos más, ¿vale? Pueden haber, dependiendo de los autores, pueden haber incluso más de 1000 puntos de acupuntura, ¿vale? Pero no es cuestión de memorizarlos, sino es cuestión de aprender un método lógico que te lleve a definir de una manera a saber qué es lo que tienes que hacer, ¿vale? No solamente memorizarlo. Es verdad que todos, ¿no? Al principio de los cursos de acupuntura, cuando el profesor dice, no, pues este punto se puede utilizar para el dolor de cabeza, pues todo el mundo lo apunta en un margencito de sus apuntes y este punto para el dolor de cabeza. Y cuando acabas el curso, si estudias de esa manera, te das cuenta que en los márgenes de tus apuntes hay cientos de puntos, ¿vale? Y te vuelves loco. Dices, pero a ver, si a mí me dijeron que este punto servía para el dolor de cabeza y 2 meses después me dijeron que el mismo punto también servía para el dolor de cuello, ¿para qué sirve? ¿Para una cosa o para la otra? No. Así no se aprende la acupuntura, por lo menos desde mi punto de vista, y yo no lo voy a hacer así, ¿vale? Mi sistema va a ser un sistema en el que la acupuntura se convierta en un método lógico, ¿vale? En un método en el que sea a través del análisis uno aprende a diferenciar qué tipo de problema tiene su cliente y el sistema de puntos, los puntos de acupuntura que vamos a utilizar se deducen por sí mismos, ¿vale? A través del sistema de las familias de puntos. Pues bien, ese sería el curso grande, ¿no? El curso largo, por así decirlo. Un curso en el que se convierte tu terapia en una terapia integral, en una terapia en la que yo voy a acabar, después de acabar el curso, a saber cómo me tengo que enfrentar a todo tipo de enfermedades, ¿vale? Sería un sistema integral. Pensar que la acupuntura es solamente uno de los sistemas terapéuticos de la medicina tradicional china, que se compone de muchos, ¿vale? La acupuntura sería el más conocido, el que más se utiliza, ¿no? El que tiene, seguramente junto con la fitoterapia, el que tiene más desarrollo, ¿no? Aunque bueno, hay otros sistemas que son muy interesantes también, pero por lo menos en Occidente es el que más nos llama, ¿no? El más visual, la acupuntura, el de la hoja que se coloca en el cuerpo. En este curso aprendemos de una manera muy práctica, de hecho podéis preguntar luego a los alumnos que lo han hecho. He procurado intentar conseguir un curso que sea muy dinámico, un curso en el que se estudie tanto como se practique, ¿vale? Es verdad que antiguamente se decía que tratar los puntos de empezar a acupunturar había que conseguir un sistema primero, había que llegar a alcanzar unos niveles muy grandes, pero sin embargo la acupuntura es tanto un método teórico como un método práctico. El acupuntor desarrolla las manos, desarrolla el tacto al colocar la hoja de acupuntura. El acupuntor siente cuando coloca una hoja de acupuntura qué es lo que pasa en el cuerpo, sabe si la aguja entra fuerte, si entra duro, si entra blandito, si se mueve con facilidad, si no se mueve con facilidad. Puede llegar incluso a sentir él mismo la sensación de ki, que es lo que debería sentir el cliente, ¿no? Una especie de calambre interno, de hormigueo, que se puede sentir. El acupuntor también lo puede sentir. Entonces hay que desarrollar mucha habilidad en las manos, ¿vale? Hay que practicar, hay que saber enfrentarse a los pacientes, hay que saber mantener tu consulta en las condiciones necesarias, hay que saber qué es lo que necesitas para practicar toda tu terapia. Entonces es muy necesaria, en mi opinión, el continuamente estar haciendo prácticas. Lo que hemos hecho es, además de las horas teóricas, ampliar el curso con muchas horas más prácticas, ¿vale? En las que primero vamos aprendiendo los sistemas más sencillos de acupuntura y poco a poco nos vamos desenvolviendo en los métodos más complicados, ¿vale? A lo largo de 2 o 3 años de formación, ¿vale? Este sería el curso largo. Luego tenemos otros cursos que son más cortos, que son seminarios de un día, que su objetivo es básicamente 2. O para las personas que quieren formarse en acupuntura o están pensando en hacerlo, pero todavía no tienen muy claro qué
si les va a gustar, si no les va a gustar, si van a ser capaces de enfrentarse a ello, porque hay una cosa curiosa que luego a la gente le cuesta pinchar. Yo siempre digo que desde hace muchos años que pongo agujas de acupuntura a mí nunca me ha dolido ninguna. Las agujas que pones a los demás. La cuestión es que uno empiece a desarrollarse y pueda ver, pueda palpar, pueda tocar algo, ¿vale? Entonces es una buena manera de empezar a introducirte en el mundo de la filosofía de la medicina tradicional china, en las agujas, en tocarlas, en ver cómo se trabaja. Y por otro lado está el de la formación continua. Gente que ya es terapeuta en otras cosas y quiere seguir ganando herramientas, ¿no? Como hacemos todos. Este es un mundo en el que uno empieza y no acaba nunca. ¿Vale? Para los que os queréis meter, pensar que una vez dentro de este mundo, o sea, ya no hay salida. ¿Vale? Siempre encuentras algo más que puedas hacer, algo más que te gusta, algo más, empiezas a desarrollar tu vida. Además parece que hay un camino paralelo, ¿no? Entre el crecimiento personal y el crecimiento profesional. Este tipo de terapias están siempre tan envueltas en un halo de comprensión, ¿no? De cómo es la naturaleza, de cómo son las leyes de la naturaleza, y cómo son las leyes del hombre, y por lo tanto cuanto más empiezas a comprenderlas a través de la terapia, más vas conociéndote a ti mismo, y eso desarrolla una evolución grande en las personas, por lo tanto entras y cada vez tienes más ganas de conocimiento. ¿Vale? Los seminarios más cortos tenemos un seminario de acupuntura para el dolor, que básicamente lo hemos separado en dos: acupuntura para el dolor, que está basado en los métodos con agujas, métodos terapéuticos en los que se utiliza agujas de acupuntura. Hay diferentes métodos, hay algunos que son comunes a los que vamos a estudiar en el curso largo de acupuntura, hay otros que no, que se salen de las teorías de la medicina tradicional china, pero que aún así son muy recomendables. Y otro que sería, que yo lo he llamado dispersión del dolor por un motivo. Cuando nosotros empezamos a comprender cuáles son los mecanismos de acción de la acupuntura, ¿vale? Nos vamos dando cuenta de que se puede explicar de una manera lógica cuáles son los fenómenos de la acupuntura a través del sistema nervioso, ¿vale? Pero la medicina tradicional china tiene una teoría mucho más desenvuelta. ¿Vale? No es solamente el mecanismo del sistema nervioso por el que actúa la aguja de acupuntura, sino que pueden estar implicadas otros más. Y tiene otras teorías que, aunque así fuera, explican de una manera mucho más completa cuáles serían los problemas relacionados sobre todo con el dolor, ¿vale? Que sería el caso de estos seminarios. En los casos del dolor, los que ya sois terapeutas, os habéis dado cuenta de que no todos los dolores son lo mismo. A pesar de que a vuestra consulta puedan acudir 3-4 personas todos con dolor de cuello, os vais dando cuenta de que el motivo y el origen del dolor son completamente diferentes. No a todos les puedes hacer lo mismo. Hay unas personas que te dicen que tienen dolor de cuello primero y después acaban teniendo una migraña. Hay personas que dicen que tienen dolor de cuello cuando se estresan. Hay personas que dicen que tienen dolor de cuello solamente por las mañanas cuando se levantan. A pesar de que a todos les duele el cuello, los orígenes del dolor son diferentes. Por lo tanto, el tratamiento también tiene que ser diferente. La medicina tradicional china desenvuelve de una manera muy fácil de aprender y muy fácil de comprender cuáles serían los mecanismos del dolor, y los diferentes seminarios nos ayudan a adentrarnos en ellos. Este sería un poquito más relacionado pues, con lo que podíamos aprender sobre la acupuntura a través del sistema nervioso, y en la dispersión del dolor uno ya se introduce más en las teorías de la medicina tradicional china y en técnicas diferentes. Por ejemplo, aquí podríamos utilizar las técnicas de masaje guasa, las técnicas de masaje con ventosas, las sangrías, la moxibustión. ¿Vale? Serían un tratamiento del dolor en los que ya no utilizamos agujas. ¿Vale? Se utilizan otras cosas, otras herramientas que complementan a este tratamiento. ¿Vale? Con el tratamiento, a pesar de que el tratamiento con agujas se puede hacer para todo tipo de dolor, es verdad que no todos son iguales. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de las contracturas. En las contracturas, los que ya sois terapeutas, os habéis dado cuenta de que hay contracturas que son agudas y hay contracturas que son crónicas, ¿verdad? Hay contracturas de la gente que te dice, no, es que hace 2 días que estuve jugando a pádel y me duele el hombro un montón, ¿vale? Esas se tratan según la medicina tradicional china, se tratan de una manera diferente a las contracturas de es que llevo
7 años trabajando como carnicero y de estar golpeando continuamente, tengo un dolor aquí en el centro de la espalda, eso se ha podido convertir en una contractura crónica. El tratamiento es completamente diferente, no es igual, ¿vale? A pesar de que nosotros podamos utilizar ambas en los dos, el resto de técnicas que se pueden utilizar para potenciar deberían ser diferentes, ¿vale? La medicina tradicional en China básicamente las diferencia en dos tipos, por así decirlo, contracturas calientes y contracturas frías. Las contracturas calientes serían las agudas, ¿vale? Las de acabo de hacer un esfuerzo determinado y me han salido contracturas musculares porque yo no estaba acostumbrado a hacer este tipo de ejercicio o he tenido que hacer un tipo de trabajo que no estoy acostumbrado y me han salido contracturas y dolores en la espalda. Y después están las contracturas crónicas, las contracturas de que no me duelen mucho, pero sé que están ahí, ¿vale? Que son a las que nos acostumbramos, que acudimos al terapeuta solamente ya cuando ya nos está molestando mucho en la vida, ¿no? Pero que todos las mantenemos a base de no hacerles mucho caso. Estos dos seminarios forman una terapia muy grande en sí misma. Es el complemento ideal para gente que es masajista, que es fisioterapeuta, que ya está involucrada en otro tipo de terapias y quiere seguir formándose y ampliar sus conocimientos, ¿no? Por así decirlo. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Lo he dejado todo muy claro? Estos, los seminarios cortos, son seminarios de un día, de unas 10 horas así, ¿vale? Se hacen en dos sábados a lo largo del mes, ya tenéis las fechas puestas para los que estéis interesados. Y ahora lo que me gustaría hacer, que me gusta hacer siempre, sobre todo desde que lo descubrí, porque yo estudié, como os decía, la medicina tradicional en China, la teoría de los puntos de acupuntura, a través de que yo veía en el atlas que aquí había un punto de acupuntura y había que pincharlo, pero yo no sabía que había debajo. Yo no sabía por qué justo aquí y no aquí, ¿vale? ¿Por qué aquí y no aquí? ¿Vale? Es una pregunta que yo no me hice hasta mucho tiempo después, ¿vale? Al principio te crees todo lo que te dicen y luego empiezas a plantearte. ¿Vale? Cuando yo lo que voy a intentar es que todos aquellos problemas que yo me fui encontrando en mi formación, intentar solventarlos, ¿no? Que es de lo que se trata. Mirad, hace un tiempo que estoy interesado, ¿no?, en conocer sobre todo cuáles son las teorías de la educación. Formación y educación no es exactamente lo mismo. Mirad, cuando una persona viene o os apuntéis a hacer un curso y alguien os da una formación, es decir, os da mucha información, eso es una cosa. Y otra cosa es una educación en algo. En mi método yo lo que pretendo no es dar mucha información, sino en dar una educación. ¿En qué consiste la diferencia de una cosa y la otra? Si yo te doy mucha información, yo no sé qué es lo que puedes hacer luego con esa información. No sé qué es lo que vas a hacer. No sé ni siquiera si la sabes, si la has entendido. Yo solo he llegado aquí y te he dado mucha información. Yo lo que pretendo dar es otra cosa. O sea, no es que yo pretenda educar a las personas, sino que lo que pretendo es que en la terapia que se van a formar se eduque. ¿Y en qué consiste básicamente la diferencia? En que después de haber recibido esa formación, uno sabe qué hacer con ella. Y no solamente sabe qué hacer con ella, sino que es capaz, después de haberla interiorizado y de haberla comprendido, en aplicarla fuera de su ámbito, fuera de la clase. Es decir, tú te vas, ves a un cliente en tu consulta y sabes qué es lo que tienes que hacer. No es común. Es muy común que los alumnos, después de acabar un curso, se enfrentan a sus clientes y le mandan un WhatsApp al profesor diciéndole que tengo una persona con dolor de cabeza, ¿qué hago? ¿Vale? No. Además, en la educación uno tiene que extrapolar sus conocimientos a otros aspectos de la vida. Veréis como después de hacer medicina tradicional china, no vais a poder dejar de verla. Vais a ver medicina china en todos lados. Vais a ver las teorías del yin-yang en las películas de Disney. No lo vais a poder dejar de ver, porque es educación. Porque uno empieza a comprender un sistema de pensamiento diferente al que tiene, lo interioriza y entonces sabe aplicarlo. Lo puede aplicar al resto de aspectos en su vida. ¿Eh? Eso es diferente. Mirad, voluntario. Esto funciona con una pila, ¿eh? No hay posibilidad de electrocución. Mirad, este es un buscador de puntos, ¿vale? Los puntos de acupuntura se sabe que tienen menor resistencia a la transmisión eléctrica, por lo tanto se pueden localizar. Ni siquiera yo tengo que
que sí se hace, ¿vale? Pero cuando yo empiezo a practicar la acupuntura, que no sé exactamente localizar los puntos de acupuntura. Antiguamente se hacía de una manera muy compleja, en el que el alumno tenía que estudiar de una manera muy profunda la anatomía del cuerpo. Hoy tenemos la suerte de que están estos aparatitos que nos pueden ayudar a localizar los sitios. Mira, cuando yo toco una zona determinada de tu cuerpo, ¿vale? Que no es un punto de acupuntura, no sucede nada. Pero sin embargo, cuando yo me voy a acercar a un punto de acupuntura que sí que lo es, el aparato lo detecta. Fíjate. ¿Ves lo que se ha movido? Nada, lo muevo un poquito y ya no lo localiza. ¿Ves? Por lo tanto, podemos entender que los puntos de acupuntura no son ciencia ficción, ¿vale? Los puntos de acupuntura tienen una anatomía definida. Los puntos de acupuntura tienen una teoría que es lógica, ¿vale? Pues nada más. Si no tenéis ninguna duda, ¿no? ¿Todo está claro? Pues nada, muchas gracias por haber venido y bueno, nos vemos pronto cuando queráis.